Laura Martín se quedó inmóvil cuando las risas estallaron a su alrededor. La prestigiosa Academia Apex Jiu-Jitsu de Madrid acababa de quedarse en silencio un instante antes, cuando el instructor Sergio Romero le barró las piernas deliberadamente durante una demostración. «Chicas como tú deberían apuntarse a clases de spinning, no pisar estos tatamis», se burló mientras ajustaba con arrogancia su cinturón negro. Sus alumnos se reían, grabando la humillación con sus móviles. Nadie reparó en las manos seguras de Laura ni en sus callos gastados cuando se levantó en silencio del suelo, sosteniendo por un segundo la mirada de Sergio con una calma insólita. De su camiseta asomó fugazmente una pequeña chapa militar mientras acomodaba su gi. «Hay gente que debería conocer sus límites», proclamó Sergio ante la clase, pero acababa de burlarse de la persona equivocada. «¿Dónde estás tú hoy mientras se despliega esta historia?» El camino de Laura, desde esa humillación pública hasta lo que vendría después, revela algo que todos necesitamos escuchar. Habla de coraje, perseverancia y de la fuerza silenciosa que suele esconderse tras una apariencia modesta. Su historia puede cambiar tu forma de afrontar tus propios desafíos. El barrio de Carabanchel, en Madrid, no era conocido por sus apartamentos lujosos ni sus vistas pintorescas. Era una zona de trabajadores, donde la gente iba a lo suyo y prefería mantener las distancias. Precisamente por eso Laura lo había elegido. Su modesto piso de 2 habitaciones, en la tercera planta de un antiguo edificio de ladrillo en la calle General Ricardos, le ofrecía el anonimato que tanto ansiaba tras dejar el cuerpo de infantería de Marina. Las paredes eran tan finas que escuchaba la televisión de los vecinos, pero eso no le molestaba. El ruido de fondo le ayudaba a ahogar las pesadillas que, de vez en cuando, aún la perseguían después de su servicio en el extranjero. Cada mañana Laura se despertaba antes del amanecer, un hábito grabado tras años de disciplina militar. Preparaba café negro en su pequeña cocina y se sentaba junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente mientras la gente se apresuraba hacia la estación de metro unas calles más abajo. El mobiliario era escaso: un sofá de segunda mano, una mesa de comedor de madera con 2 sillas y una estantería repleta de manuales de fisioterapia y libros de historia militar. Sus únicas pertenencias personales eran una foto enmarcada de su padre con el uniforme de gala de la Infantería de Marina y un cuadro de honor con sus medallas y chapas militares, las mismas que ahora colgaban de su cuello. Después del café, Laura se vestía con su uniforme de trabajo y caminaba hasta el centro de rehabilitación para veteranos en el barrio de Argüelles, donde trabajaba como fisioterapeuta. Sus compañeros la respetaban por su eficiencia tranquila y por la conexión especial que lograba con los veteranos bajo su cuidado. Ninguno de ellos sabía de su pasado militar, nunca lo mencionaba. Para ellos, Laura era simplemente una terapeuta dedicada, que parecía comprender de manera casi intuitiva las dificultades únicas de sus pacientes. Aquel trabajo le devolvía el propósito que tanto había echado en falta desde que, hacía 4 años, fue licenciada del cuerpo por motivos médicos. Laura había servido 8 años como instructora de combate cuerpo a cuerpo, entrenando a infantes de marina en técnicas de lucha en espacios cerrados, hasta que en Afganistán pisó una mina improvisada. La metralla le destrozó el hombro derecho, motivo de su baja médica, contra su voluntad. Las heridas físicas sanaron, dejando una cicatriz desigual que solía acariciar en momentos de estrés, pero las cicatrices psicológicas eran más profundas. Su matrimonio no sobrevivió a la transición a la vida civil. Marcos, su exmarido, se volvió cada vez más distante mientras sus intentos de adaptarse a la vida civil provocaban problemas económicos y constantes mudanzas. «Tienes que soltar lo que fuiste y descubrir quién eres ahora», le dijo la noche que se marchó con las maletas preparadas junto a la puerta. Laura no discutió. Quizá tenía razón. El divorcio se formalizó 6 meses atrás, justo cuando Laura comenzó a entrenar en la Academia Apex Jiu-Jitsu. Siempre encontró consuelo en la disciplina física y, después de tratar a varios veteranos que hablaban maravillas sobre cómo las artes marciales les ayudaban en su recuperación,
decidió probar ella misma. La academia se ubicaba en un barrio acomodado de Madrid, en una antigua nave industrial restaurada, con instalaciones modernas y una clientela acorde a las elevadas cuotas de membresía. Era un reto financiero para Laura, pero justificaba el gasto como una inversión en su salud. Sergio Romero, el instructor principal, le causó una impresión inmediata y no precisamente positiva. Antiguo luchador de artes marciales mixtas, cuya carrera alcanzó su techo en campeonatos regionales, Sergio exhibía el ego inflado de alguien que creía merecer más reconocimiento del que recibió. Llevaba su cinturón negro como una corona y esperaba reverencia de los principiantes. Cuando Laura preguntó por las clases, su mirada recorrió su apariencia sencilla con un desprecio apenas disimulado. «Tenemos algunas chicas entrenando aquí», dijo, como si le concediera un privilegio raro. «Pero esto no es cardio kickboxing. Son entrenamientos serios». Laura asintió, pagó la matrícula y se inscribió en las clases para principiantes 3 veces por semana. Durante los primeros meses mantuvo un perfil bajo. Llegaba temprano y se marchaba nada más terminar. Absorbía las técnicas como una esponja, aplicando el mismo enfoque metódico que le había servido en el ejército. Mientras otros principiantes luchaban por dominar los movimientos básicos, su cuerpo parecía entender intuitivamente los principios de palanca y equilibrio. Nunca habló de su pasado, prefiriendo que la subestimaran a ser destacada. Pero su habilidad natural no podía ocultarse del todo, y con el tiempo, tanto Sergio como otros alumnos comenzaron a notarlo. El incidente que la dejó humillada aquella vez en el tatami no surgió de la nada. Se venía gestando desde hacía semanas, desde que Sergio detectó que Laura corregía en voz baja la técnica de un compañero durante un ejercicio. «Si crees que sabes más que yo, Martín, quizá deberías dar tú la clase», comentó en voz alta para que todos oyeran. Laura pidió disculpas y se apartó, pero el daño ya estaba hecho. Había cometido el imperdonable error de cuestionar la jerarquía de la academia y Sergio no tardó en buscar el momento de ponerla en su sitio. Esa oportunidad llegó durante una clase avanzada a la que Laura había sido recientemente admitida. Sergio la llamó al centro del tatami para una demostración, supuestamente para mostrar una técnica defensiva frente a un oponente más grande. Lo que siguió no fue una lección, sino una humillación pública. Le barrió las piernas con fuerza innecesaria, dejándola caer al suelo con un golpe sordo que le robó el aliento. Cuando las risas cesaron, Laura guardó de nuevo las chapas bajo su gi y se incorporó. Su rostro no mostraba la rabia que hervía en su interior. «Gracias por la demostración, señor», dijo en voz baja, inclinándose levemente por protocolo. La sonrisa de Sergio se ensanchó mientras se giraba hacia la clase. «Por eso es importante una buena preparación. Algunos simplemente no están hechos para esto, por mucho que lo intenten», dejó claro el mensaje. Laura no tenía cabida allí. Al retirarse para unirse al resto, una joven llamada Clara se inclinó hacia ella y le susurró lo suficientemente alto para que otros escucharan. «Eso pasa cuando las mamás de gimnasio se creen luchadoras de verdad». Las risitas se multiplicaron. Laura soportó el resto de la clase con una precisión casi mecánica, ejecutando cada técnica con exactitud, ignorando las miradas de soslayo y los murmullos. Cuando Sergio asignó parejas para los combates de práctica, la dejó a propósito sin compañero. «Martín, puedes observar esta ronda. Quizá aprendas algo», dijo con desprecio apenas disimulado. Así que se sentó junto a la pared, observando cómo los demás entrenaban, analizando sus movimientos, sus fortalezas y debilidades. No era la primera vez que la apartaban y dudaba que fuera la última. Al finalizar la clase, mientras los demás se dirigían a los vestuarios, Sergio se le acercó. «El tatami hay que limpiarlo, y ya que tú no le das buen uso, puedes encargarte de eso». Le lanzó un spray desinfectante y un paño a sus pies antes de marcharse. Laura esperó a que todos se hubieran ido y cumplió la tarea en silencio. No le molestaba el trabajo físico. En el ejército había hecho cosas mucho peores, sino la humillación deliberada.
Mientras limpiaba la última sección del tatami, se percató de la presencia de don Ignacio Vidal, el propietario de la academia, observándola desde el marco de la puerta de su despacho. Ignacio era, ante todo, un hombre de negocios y, en segundo lugar, un practicante de artes marciales. De unos 50 años, cabello entrecano, rostro marcado por el cálculo constante. Había convertido Apex en uno de los centros más rentables de Madrid. Las paredes de su despacho estaban decoradas con fotos de famosos luchadores y celebridades que habían entrenado allí. «Laura, ¿verdad?», la llamó, invitándola a pasar. «¿Podemos hablar un momento?». Laura dejó los utensilios de limpieza y lo siguió al despacho. Instintivamente adoptó una postura firme mientras él se acomodaba tras el escritorio. «He estado observando tu progreso», comenzó entrelazando los dedos. «Sergio tiene ciertas dudas sobre tu adecuación a nuestro programa». Ella mantuvo la expresión neutra, esperando a que continuara. «En Apex tenemos una reputación que mantener. Nuestros clientes esperan un cierto nivel de excelencia. Aquí no regalamos medallas por participar». Hizo una pausa, esperando una reacción, pero Laura simplemente le sostuvo la mirada. Ignacio suspiró. «Mira, tenemos clases específicas para mujeres principiantes por las mañanas, los martes y jueves. Creo que te sentirías más cómoda allí». No era una sugerencia, sino una orden disfrazada. «Con todo respeto, señor, yo pagué por el curso avanzado», respondió Laura con calma. La expresión de Ignacio se endureció apenas un segundo. «Hay otro asunto, la cuota. Hemos introducido un suplemento para los alumnos avanzados. Serán 60 euros adicionales al mes». Una maniobra evidente para presionarla económicamente, pero Laura no se inmutó. «Entiendo. ¿Se incluirá en el próximo pago?». Ignacio, algo sorprendido por su aplomo, asintió. «Sí. Y necesito que firmes un consentimiento para el uso de imágenes en nuestras promociones». Le deslizó el documento por la mesa. Laura lo revisó rápidamente, detectando la cláusula que autorizaba el uso de cualquier vídeo o fotografía suya en material publicitario, incluyendo, sospechaba, las imágenes de su reciente humillación. Firmó sin comentarios, su firma tan sobria como su expresión. La semana siguiente trajo consigo nuevos niveles de aislamiento. Cuando Laura llegó a la academia, se encontró con que habían colocado impresiones de capturas de pantalla del vídeo de su caída en el tablón de anuncios, bajo el título «Error técnico». Los compañeros que antes entrenaban con ella, ahora evitaban emparejarse durante los ejercicios. «Necesitamos a alguien que realmente aporte», dijo en voz alta uno de los alumnos cuando ella se acercó a su grupo durante una pausa para beber agua. Las conversaciones se apagaban al verla acercarse y reanudaban en susurros cuando pasaba de largo. Su bolsa de deporte fue desplazada de su habitual lugar en el vestuario y puesta junto a los aseos, una indirecta nada sutil sobre su estatus dentro de la jerarquía. Sergio intensificó la campaña de humillación, utilizándola como ejemplo de errores técnicos en cada demostración. «Así es como los novatos cometen fallos», anunciaba, obligándola a mantener posturas que sobrecargaban su hombro lesionado, mientras él explicaba lentamente lo que ella, según él, hacía mal. Cuando acudían nuevos posibles miembros a visitar el gimnasio, Sergio se aseguraba de criticarla abiertamente. «Algunos simplemente no entienden los fundamentos por mucho tiempo que pasen aquí», comentaba, asegurándose de que todos los presentes lo escucharan. «Pero aceptamos a todos los niveles, incluso si nunca progresan». El acoso en Apex pronto trascendió los límites de la academia. Durante un entrenamiento abierto en un colegio cercano donde acudían deportistas de distintos centros, Laura escuchó los cuchicheos al entrar. Es la mujer de Apex que no sabe cuál es su lugar. Nadie le ofrecía ser compañero de entrenamiento y cuando ella se acercaba, algunos inventaban excusas para marcharse antes. En la cafetería del barrio, situada junto a la academia, Laura reconoció a dos compañeros de clase conversando en la barra. «¿Viste su intento patético de llave de brazo ayer?», decía uno, sin notar que ella estaba detrás.
Sergio dice que es el ejemplo perfecto de por qué algunas deberían dedicarse al yoga. Al darse cuenta de su presencia, se quedaron callados, pero ninguno pidió disculpas. La camarera, testigo de la escena, le sirvió un extra de espresso en su latte sin cobrarle. «No dejes que estos idiotas te hundan», le susurró, entregándole la taza. Un pequeño gesto de bondad en un ambiente cada vez más hostil. La humillación se filtró incluso en su vida personal. Su exmarido, Marcos, le escribió tras ver uno de los vídeos que habían circulado por internet. «Por esto no podía quedarme. Nunca sabes cuándo rendirte», decía el mensaje, siempre intentando demostrar algo en lugar de reconocer tus límites. Laura contempló el mensaje durante un largo rato antes de borrarlo sin contestar. En el trabajo, notó las miradas extrañas de algunos compañeros. Uno de sus pacientes habituales, un jubilado empresario en rehabilitación de rodilla, pidió cambiar de fisioterapeuta sin explicaciones. Más tarde oyó al administrador mencionar que el paciente había visto el vídeo y no se sentía cómodo recibiendo tratamiento de alguien que mostraba tan mal juicio. Hasta el casero, al verla una tarde entrenando en el patio trasero del edificio, le recriminó. «No traigas esa violencia aquí», le advirtió. «Aquí viven familias con niños». Las presiones económicas por las cuotas incrementadas de Apex también empezaron a acumularse. Laura asumió turnos extra los fines de semana en el centro de rehabilitación y redujo sus gastos al mínimo, decidida a no ceder ante la presión financiera. A pesar de todo, siguió asistiendo a las clases con la misma firmeza que había caracterizado su servicio militar. Cada humillación, cada desprecio, cada exclusión deliberada alimentaba la disciplina que la impulsaba a regresar. Por las noches entrenaba en su apartamento, apartando los muebles para hacer espacio a sus ejercicios en solitario. Nadie en Apex sabía que 2 veces por semana Laura también entrenaba en un centro cívico en Vallecas, bajo la supervisión del sargento primero Andrés Morales, un exinstructor de combate del Cuerpo de Infantería de Marina, que la reconoció mientras ambos coincidían en el hospital de veteranos durante sus respectivas sesiones de fisioterapia. Morales la abordó tras una de esas sesiones. «Tu postura y esa mirada atenta delatan a un infante de marina, incluso vestido de civil. Aquí estás desperdiciada, Martín», le dijo directamente. «Tu sitio es entre instructores, no solo entre terapeutas». Cuando Laura le explicó su interés por el jiu-jitsu, Morales asintió con aprobación. «Buena elección. Tengo un grupo pequeño en el centro cívico. No es gran cosa, pero aquí se entrena de verdad, con respeto. Vente con nosotros». Bajo su tutela, Laura avanzó mucho más allá del nivel que aparentaba en Apex, dominando técnicas que a Sergio aún le costaba ejecutar correctamente. Morales entendía la estrategia de mantener un perfil bajo. «A veces, la mayor ventaja es ser subestimado», le decía durante los entrenamientos. «Pero llegará el momento en que debas mostrar de lo que eres capaz. La cuestión es cuándo y dónde decides hacerlo». La oportunidad llegó antes de lo esperado. El Open de Madrid de Jiu-Jitsu era un torneo regional de gran prestigio, atrayendo a participantes de toda la península. El equipo de Apex solía presentar un plantel fuerte. El propio Sergio competía en la categoría de cinturones negros, donde habitualmente quedaba entre los 5 primeros. Laura se inscribió en la categoría femenina de cinturón azul, aunque oficialmente seguía figurando como cinturón blanco en Apex. Sergio se negaba a ascenderla de nivel, otra forma de intentar mantenerla bajo su control. Al presentar la solicitud a través de la academia, como exigía el reglamento, Sergio la confrontó públicamente delante de toda la clase. «Martín, he visto tu inscripción para el torneo. ¿De verdad quieres hacer el ridículo representando a la academia? No estás preparada para competir», le espetó con desdén. Laura mantuvo la calma. «Quisiera poner a prueba mis habilidades, señor». El rostro de Sergio enrojeció. «¿Tus habilidades? ¡Qué chiste! Guarda tu dignidad. Anulo tu inscripción». Pero ya era tarde. La inscripción estaba confirmada y el pago, que no era reembolsable, realizado.
Las reglas del torneo exigían la validación de la academia para inscribirse, pero no para participar una vez completado el registro. Una laguna legal que enfurecía a Sergio, pero que no podía revertir. La mañana del torneo amaneció fresca, con ese aire aún frío de la primavera madrileña. Laura se despertó antes del alba, como de costumbre, pero en lugar de su rutina habitual, se sentó al borde de la cama sosteniendo entre sus manos las chapas militares de su padre. El suboficial Roberto Martín había sido infante de marina como ella. Sirvió 20 años antes de retirarse y dar clases de historia en el instituto de su pequeño pueblo natal en Castilla. Falleció de cáncer 2 años antes de que Laura sufriera su accidente en Afganistán, sin llegar a ver el difícil camino de su hija hacia la vida civil. «Concéntrate en la misión, no en el ruido», le decía él siempre cuando afrontaba dificultades. Hoy, Laura iba a seguir ese consejo. Guardó las chapas bajo su GI y se dirigió al Palacio de Congresos, donde se celebraba el campeonato. El equipo de Apex había acordado reunirse en el vestíbulo, pero cuando Laura llegó, fue recibida con miradas frías y su exclusión deliberada de la charla previa a la competición. Sergio, en el centro del grupo, daba las últimas instrucciones a sus favoritos, ignorando por completo su presencia. Clara, la misma que antes se había burlado de ella, se acercó con una sonrisa de superioridad. «Tienes que esperar en otra zona. Esto es solo para competidores serios», dijo, subrayando las palabras con sarcasmo. «Sergio no quiere que distraigas al equipo». Laura asintió y se apartó, encontrando un rincón tranquilo donde comenzar su calentamiento. Realizó ejercicios de movilidad y respiración, concentrándose como le enseñaron en el cuerpo de marines. Mientras se estiraba, observaba los combates previos, analizando el estilo de otros competidores, incluyendo a los miembros de Apex, que iban avanzando por las rondas con el rendimiento esperado. Cuando Clara, que competía en la división femenina de cinturón morado, luchó su primer combate, Sergio estuvo especialmente pendiente de ella, algo que jamás hizo con Laura. Clara ganó fácilmente el primer enfrentamiento, pero perdió en semifinales, regresando al área del equipo entre lágrimas. Sergio la consolaba, rodeándole los hombros mientras murmuraba en voz alta: «Te han robado el combate, ese derribo fue perfecto». La mañana avanzaba cuando por megafonía sonó un inesperado anuncio que agitó a todo el pabellón. «Atención, participantes de la división masculina de cinturón negro, debido a la baja médica de uno de los competidores, su plaza será ocupada por el siguiente suplente. Se solicita a Laura Martín acudir a la mesa de registro». La sorpresa fue inmediata. Los integrantes de Apex quedaron enmudecidos. Sergio, descompuesto, corrió hacia la mesa de organización, con el rostro tenso. «Debe de haber un error», insistía. «Laura Martín es cinturón blanco de mi academia. No puede competir en cinturón negro». La directora del torneo, una mujer de unos 60 años con décadas de experiencia en artes marciales, revisó los documentos. Según nuestros registros, la señorita Martín calificó como suplente para la división de expertos. Sus credenciales han sido validadas por el sargento primero Andrés Morales, instructor certificado con el rango adecuado, quien avala su participación. Sergio giró la cabeza hacia Laura con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Qué documentos? ¿Qué clase de fraude es este?». Antes de que Laura pudiera responder, el propio sargento Morales apareció junto a ella. «No hay fraude alguno, Romero. La sargento Martín fue una de las mejores instructoras de combate cuerpo a cuerpo del Cuerpo de Infantería de Marina antes de su baja médica. Está más que capacitada para esta división». El impacto recorrió al público como una descarga. Los compañeros de Apex miraban ahora a Laura con nuevos ojos, mientras muchas piezas encajaban: su serenidad bajo presión, la rapidez con la técnica, sus manos endurecidas, la mirada experta. Sergio intentó recuperar el control. «Es absurdo. Jamás ha mostrado nivel de cinturón negro en mi academia». La paciencia de la directora del torneo se agotaba. «Señor Romero, la verificación ha concluido conforme al reglamento. O la señorita Martín ocupa la plaza, o pasamos al siguiente suplente. Es su elección». Sergio miró alrededor,
notando cómo las miradas se acumulaban sobre él, evaluando cada palabra. Finalmente, y sin forma elegante de seguir protestando, aceptó de mala gana. «Muy bien, que haga el ridículo entonces», gruñó, girándose para marcharse, pero la directora aún no había terminado. «De hecho, señor Romero», interrumpió ella, «según el nuevo emparejamiento, usted será el primer rival de la señorita Martín». Sergio quedó paralizado un instante antes de girarse lentamente con el rostro descompuesto por una mezcla de sorpresa y pánico. Esto no puede ser correcto, pero lo era, y todos lo sabían. La escena ya había atraído la atención suficiente como para que alterar ahora el sorteo pareciera un acto de favoritismo o manipulación. Sergio había quedado atrapado en su propia trampa emocional. La noticia de ese inusual emparejamiento se propagó rápidamente por todo el recinto. Cuando llamaron a Laura y a Sergio al tatami correspondiente, ya se había reunido un considerable grupo de espectadores, deseosos de presenciar lo que muchos esperaban que fuera, o bien una humillación express, o bien una sorpresa inolvidable. Laura se quitó la chaqueta de calentamiento, dejando al descubierto unos brazos definidos y musculosos, habitualmente ocultos bajo su ropa de trabajo holgada. Algunos de los alumnos de Apex, que nunca habían visto realmente su físico, dejaron escapar un involuntario murmullo de asombro. Sergio intentaba mantener un aire de seguridad mientras se inclinaban ante el árbitro y entre sí, pero la tensión que se acumulaba en sus ojos delataba su ansiedad. Sonó el silbato. Sergio avanzó de inmediato, agresivo, intentando dominar el combate desde el inicio, con un agarre fuerte sobre el cuello del gi de Laura. Ella se mantuvo en defensa los primeros segundos, analizando su ritmo y sus tiempos. Entonces, con una fluidez que casi parecía sin esfuerzo, Laura ejecutó un agarre perfecto sobre la manga de su oponente, creando el espacio suficiente para deslizarse y posicionarse para una luxación de brazo. El movimiento fue tan limpio y técnicamente impecable que Sergio apenas tuvo tiempo de reaccionar o defenderse. A los 14 segundos de iniciado el combate, Laura había aislado su brazo y aplicado la palanca de forma precisa. El silencio se apoderó del público cuando Sergio, en pánico, golpeó el tatami con la mano para rendirse. El árbitro alzó la mano de Laura, proclamándola vencedora, mientras Sergio se incorporaba con el rostro rojo de rabia y vergüenza. «¡14 segundos!», gritó alguien desde la grada al comprobar el marcador oficial. «Le ha hecho rendirse en 14 segundos». Los murmullos crecieron mientras Sergio abandonaba el tatami sin ofrecer el habitual apretón de manos, empujando a los atónitos compañeros que le salían al paso. Laura permaneció en el centro del tatami unos segundos más, inclinándose respetuosamente ante el árbitro y los jueces, antes de retirarse. A su encuentro fue el sargento Morales, quien, con una inusual sonrisa, le estrechó la mano con firmeza. «Ejecución impecable, Martín. Tu padre estaría orgulloso». Al oír esa referencia, la calma de Laura titubeó un instante. Rozó las chapas militares escondidas bajo su gi. «Gracias, señor». Al regresar a recoger su bolsa, pasó junto al grupo de Apex. La mayoría evitaban mirarla a los ojos, pero Clara la observó directamente, ya sin rastro de su anterior arrogancia, sino con una mezcla de desconcierto y un respeto emergente. El torneo prosiguió y Laura avanzó por las rondas siguientes con la misma eficiencia serena. No ganó la categoría. Su rival en semifinales era una atleta de talla internacional con años de experiencia profesional. Pero su actuación fue tan sobresaliente que los organizadores comenzaron a revisar grabaciones de sus anteriores combates, incluyendo su victoria sobre Sergio. Las imágenes plantearon serias dudas sobre la cultura y las prácticas dentro de Apex Jiu-Jitsu. Al finalizar el torneo, los vídeos de los combates de Laura circularon por la comunidad de artes marciales. El contraste entre el trato que recibía en Apex y su evidente nivel técnico generó indignación entre muchos instructores respetados. Los organizadores recibieron varias quejas formales sobre el comportamiento de Sergio, tanto durante el evento
como por testimonios de estudiantes que describieron su intimidación sistemática en la academia. Ignacio Vidal, siempre atento a la reputación de su negocio, no tardó en desmarcarse de las acciones de Sergio. «Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva», anunció a los socios preocupados el lunes siguiente. Apex se compromete a mantener un entorno de entrenamiento respetuoso para todos nuestros alumnos, pero en privado, Ignacio solo se preocupaba por el impacto financiero. La mala publicidad ya estaba afectando a las solicitudes de ingreso y varios miembros amenazaban con cancelar sus suscripciones si no se tomaban medidas. Sergio fue suspendido temporalmente de sus funciones como instructor, un gesto más orientado a proteger la imagen del negocio que a abordar el problema de raíz. Cuando Laura acudió a clase aquella tarde, el ambiente era visiblemente tenso. Los alumnos que antes se burlaban o la ignoraban, ahora parecían no saber cómo comportarse con ella. Ignacio la detuvo antes de entrar al tatami. «Laura, ¿puedes acompañarme un momento?». En su despacho, le ofreció disculpas que sonaban huecas dada su complicidad anterior. «Ha habido un malentendido respecto a tu pasado y tus capacidades. Valoramos mucho tu presencia aquí y quisiéramos enmendar la situación». A continuación, lanzó una propuesta claramente interesada. «Nos gustaría ofrecerte un puesto como instructora de defensa personal femenina. Tu experiencia militar sería un gran reclamo para la academia». Laura declinó con la misma serenidad contenida que había mantenido durante todo su tiempo en Apex. «Gracias por la oferta, señor Vidal, pero ya he aceptado otra propuesta». No era del todo cierto, pero pronto lo sería. Al día siguiente presentó su baja definitiva de la academia, solicitando el reembolso de la última cuota. Ignacio no puso objeción alguna, deseoso de cerrar el capítulo sin provocar más daños a su negocio. En las semanas siguientes, Laura siguió trabajando en el Centro de Rehabilitación de Veteranos, mientras ponía en marcha un proyecto que llevaba tiempo gestando. Un programa que combinaba fisioterapia y técnicas de artes marciales, orientado a la recuperación de personas con lesiones físicas y traumas psicológicos. El director del centro, impresionado tanto por su profesionalidad como por la respuesta positiva de los veteranos, muchos de los cuales habían visto sus combates en el torneo, autorizó el uso de un espacio y algunos recursos para iniciar clases 2 noches por semana. El boca a boca se extendió rápidamente y pronto Laura tenía lista de espera para su programa. Entre los primeros inscritos estaban 2 mujeres veteranas, ambas lidiando con trastorno de estrés postraumático y limitaciones físicas derivadas de sus heridas de combate. «Tú lo entiendes de una manera que otros no pueden», le dijo una de ellas tras una sesión especialmente exigente. «No es solo cuestión de técnica. Se trata de recuperar el control». Mientras tanto, Sergio intentaba defender su reputación, alegando que Laura había manipulado sus credenciales para competir. Sus esfuerzos le salieron por la culata cuando una investigación más profunda reveló su patrón sistemático de marginación e intimidación hacia varios alumnos, especialmente mujeres, que representaban una amenaza para su posición de poder. Varios exalumnos de Apex compartieron historias similares, formando un cuadro demasiado consistente como para considerarlo coincidencia. Su suspensión como instructor se convirtió en definitiva, y su rango de cinturón negro fue revisado por el organismo regulador de la Federación. Aunque no le retiraron el grado formalmente, la sanción pública destruyó su credibilidad como maestro, truncando de facto su carrera profesional. Un mes después del torneo, Laura tomaba café en su cafetería habitual cuando Sergio entró al local. El silencio se hizo palpable mientras él la divisaba junto al mostrador. Se acercó, el rostro endurecido por una mezcla de furia y orgullo herido. «Me has ridiculizado delante de todos», le espetó lo suficientemente alto como para que los demás escucharan. «Te ocultaste a propósito, engañaste a todo el mundo». Laura sostuvo su mirada sin alterarse. «Nunca mentí sobre mi pasado, simplemente nunca te interesaste en preguntar», respondió antes de pagar su café y salir,
evitando el enfrentamiento público que él evidentemente buscaba. Aquel fue su último encuentro. La comunidad de artes marciales de Madrid empezó poco a poco a aceptar la presencia de Laura. Algunos de los maestros más abiertos la invitaron a entrenar o a impartir seminarios, reconociendo el valor de su experiencia única. Para sorpresa de muchos, fue la propia Clara quien dio el primer paso hacia la reconciliación. Se presentó tímidamente a una de las clases de Laura en el centro de veteranos. «He venido a disculparme», dijo con evidente incomodidad, «por todo lo que dije y cómo me comporté. No tengo excusa». Laura la escuchó con serenidad. «Todos emitimos juicios basados en información limitada. Lo importante es estar dispuestos a replantearlos cuando aparecen nuevos hechos». Clara le preguntó si podía colaborar como voluntaria en el programa. Laura aceptó, con la condición de que comprendiera bien las necesidades y límites de las personas que atravesaban procesos de recuperación. Así comenzó una relación de mentoría que llevó a Clara, tiempo después, a estudiar fisioterapia. Incluso Ignacio Vidal intentó reconstruir los puentes, ofreciéndole a Laura un puesto como instructora principal en una nueva sucursal de Apex, con plena autonomía sobre la metodología y la cultura de entrenamiento. Laura declinó amablemente, pero aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de reformas estructurales en la manera en que la academia evaluaba y trataba a sus alumnos. 6 meses después del torneo, el programa de Laura se había expandido a 3 sedes por todo Madrid, con el apoyo tanto del Ministerio de Defensa como de subvenciones privadas enfocadas en salud comunitaria. Redujo ligeramente su jornada en el centro de rehabilitación para poder atender la creciente demanda de su innovador modelo de entrenamiento. El sargento Morales se convirtió en su principal colaborador. Su carácter riguroso y su profundo conocimiento técnico complementaban el enfoque empático y disciplinado de Laura. Juntos, desarrollaron un plan de formación que abordaba tanto los aspectos físicos como emocionales de la recuperación a través de las artes marciales. Laura siempre llevaba consigo las chapas de su padre, que ahora lucía abiertamente sobre el gi durante los entrenamientos. Se habían convertido en un símbolo reconocible, un recordatorio visual de la herencia de disciplina y servicio que inspiraba su método de enseñanza. La técnica de luxación de brazo que usó para derrotar a Sergio, aquellos famosos 14 segundos, se convirtió en una especie de broma interna entre sus alumnos, que la apodaron la resolución en 14. Aunque Laura no fomentaba que se centraran en ese episodio, lo utilizaba como lección. «No es una técnica especial», explicaba durante las clases. «Lo que la hace efectiva es la preparación, la concentración y el tiempo. Son habilidades que cualquiera puede desarrollar con el entrenamiento adecuado». En el aniversario de la muerte de su padre, Laura viajó a Castilla para visitar su tumba. Como era su costumbre, colocó una pequeña piedra sobre la lápida, una tradición que mantenía desde hacía años. A su lado, dejó también una fotografía reciente. En ella aparecía junto a sus alumnos, muchos de los cuales eran veteranos como ella, personas que habían encontrado un nuevo camino gracias a la disciplina y el compañerismo de las artes marciales. «Tenías razón, papá», susurró, acariciando el mármol frío. «Lo importante es la misión, no el ruido de alrededor». Mientras se disponía a marcharse, un hombre mayor, apoyado en un bastón, se acercó desde la distancia con paso pausado. «¿Eres la hija de Roberto Martín?», preguntó, observándola con ojos cargados de emoción. «La que entrena a veteranos en Madrid». Laura asintió, sorprendida por la conexión. «Soy Ricardo Salgado. Tu padre y yo servimos juntos en Líbano, mucho antes de que tú nacieras. Me salvó la vida durante la explosión en los barracones». Los ojos del hombre se humedecieron al recordar. Nunca habló de aquello. No buscaba reconocimiento, simplemente cumplía su deber y pasaba a la siguiente misión. Volvió a mirarla, ahora con una sonrisa cálida en el rostro arrugado. «Me recuerdas a él, esa misma fuerza tranquila. Estaría muy orgulloso de lo que estás construyendo». Aquel encuentro inesperado cerraba de alguna manera el círculo. Confirmaba que el camino que Laura había elegido
no solo honraba la memoria de su padre, sino también los valores por los que él mismo había vivido. De vuelta en Madrid, Laura continuó desarrollando su programa, siempre centrada en ayudar a quienes más lo necesitaban, sin importar su capacidad de pago. Su enfoque atrajo el interés de organismos tanto militares como civiles, lo que la llevó a recibir invitaciones para implantar iniciativas similares en otras ciudades de España. Aquellos 14 segundos que cambiaron el rumbo de su vida quedaron como una simple nota a pie de página dentro de una historia mucho más profunda de servicio y transformación. Cuando los nuevos alumnos preguntaban por aquel famoso combate en el torneo, ella se limitaba a confirmar los hechos antes de redirigir su atención hacia lo realmente importante. Respeto, disciplina y perseverancia, les decía. Esa es la base. Las técnicas son solo herramientas. Las chapas militares, que una vez resbalaron bajo su GI durante aquella primera humillación en Apex, se habían convertido en el emblema de su propio legado. Un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en dominar a otros, sino en conocer tu propio valor cuando nadie más lo reconoce. Algunos confunden la bondad con debilidad y el silencio con conformismo. Pero como demostró Laura, la verdadera fuerza no es imponerse a los demás, es saber quién eres, incluso cuando nadie más lo sabe.